Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Por acá muy contenta de dar la apertura a este espacio. Les queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes, las personas que más tarde se nos van a unir de manera sincrónica a este encuentro. Recuerden que todas estas ideas co-creativas las estamos llevando en el marco del plan de formación de usuarios de las bibliotecas. Esta es una alianza que le pertenece a la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior. También nos llamamos con las iniciales MBS. Y bueno, queremos agradecer uno de los muchos frutos que hemos tenido gracias a esta unión de fuerzas. Nos acompaña alguien muy especial, un profesional que es Juan Bernal. Él pertenece a Unisabaneta, es uno de nuestros profes de marketing digital y vamos a tener una charla muy interesante. Le agradecemos su compañía. Creo que es competencia de todos nutrir un poquito sobre estos temas tan álgidos como son los derechos de autor, la piratería. Entonces, Juan, muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a comentar un poquito sobre él mientras puede dar inicio al taller. Les comento que esta charla se llama Revolución Digital y Piratería, un análisis a los derechos de autor. Está con nosotros, como les comentaba, Juan Pablo Bernal Bermúdez. Él en este momento está terminando una maestría, es comunicador audiovisual, es especialista en periodismo y comunicación digital y es candidato a magíster en comunicación digital. Actualmente él es uno de nuestros docentes acá en Unisabaneta. Yo soy la coordinadora de la biblioteca Unisabaneta y tenemos unas grandes apuestas que queremos poner a nutrir, a circular en toda la mesa de bibliotecas. Entonces hoy nos acompaña este docente para hablarnos un poquito sobre el recorrido histórico del fenómeno de la piratería y de las diversas subculturas que se gestan alrededor de estas, con el fin de que aún vamos a explorar un poco de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y analicemos las implicaciones legales, sociales y de otras índoles que la piratería y todo este fenómeno de derechos de autor está generando en la sociedad. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Lady, por la entrada. Buenas tardes para todos. Como ya dijo la profesora, yo soy Juan Pablo Bernal, comunicador audiovisual, especialista en periodismo digital y actualmente terminando mi magíster en comunicación digital. Ese tema de la derecho de autor y la piratería siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, incluso lo abordé desde mi trabajo de grado ahora para mi maestría. eh, Involucrándolo con el tema de las ciberculturas y las ciberculturas que están relacionadas con todos esos movimientos de material que puede llegar a infringir los derechos de autor, el copyright. Dicho pues todo esto, pues quisiera con esta charla darles un pequeño acercamiento, pues es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas, desde donde abarcarse, desde un punto de vista comunicacional, desde el mercadeo, desde el derecho, desde la antropología. Entonces hay mucha tela para cortar, entonces un pequeño análisis, como abre bocas de todo este tema. Eh, bueno, y no sé si pueden, bueno, como yo ya la presentación. Bueno, para comenzar, quisiera con un ejemplo muy interesante para entrar en contexto de qué puede ser la propiedad intelectual. No sé si conozcan esta imagen fue tomada alrededor del año 2010, ese es el fotógrafo, una imagen muy utilizada por medios, muy mencionada, era en el momento en el que estaba comenzando a estar de moda el tema de las selfies. Y pues este fotógrafo se encontraba, si mal no recuerdo, en la India, pone la cámara a tomar la fotografía y se la coge el simio. Uno llega, se toma la fotografía y a partir de esto el fotógrafo empieza pues a recibir ciertos premios. En algún momento, 2, 3 años después de haber sido tomada la foto, el grupo PETA sube la fotografía en Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, todas las fotografías que alberga están libres de derechos de autor para que puedan ser utilizadas con fines académicos o con cualquier otro fin, pero que no requiera pues la compra de ese material. Porque el fotógrafo pidió que se pues retirara la fotografía al poseer los derechos. PETA intervino y demandó que los derechos no le pertenecían al fotógrafo, sino que le pertenecían al simio.
Eso pues se volvió un problema legal, hubieron varios demandas, varios jueces intervinieron. En un principio pues se le dio cierta razón a que el propietario de la fotografía no era el fotógrafo por no haber hundido el botón, no haber hecho el acto mecánico de haber tomado la fotografía, pero finalmente también se falló con que un animal no puede poseer propiedad intelectual sobre una obra. A lo que posteriormente volvió a demandar PETA, alegando que ellos podían entonces administrar los derechos de la imagen del simio, y todo terminó zanjado en que por la ley americana el simio no puede poseer los derechos. Cuando se entrega el Oscar, no se le entrega al camarógrafo que activó mecánicamente la imagen, sino que hay una composición artística de parte del fotógrafo detrás de todo ese proceso. Ese ha sido uno de los casos pues, que ha puesto como al límite la definición de lo que es la propiedad intelectual, y ha llevado pues a un montón de problemas y paradigmas que nos está trayendo la tecnología a la hora de la copia y la distribución de estos contenidos, de quién algo le pertenece, cuándo estamos seguros de que le pertenece a esta persona. Digamos, en este caso fue con un animal, pero pues hoy en día podríamos aplicar algo parecido con las inteligencias artificiales. ¿Hasta qué punto es el ser humano el que lo utiliza? Y esta es una herramienta. Por eso, pues el Ministerio de Educación Nacional tiene un folletico donde pues, explica un poco mejor qué es la propiedad intelectual y la define como la creación derivada del intelecto humano en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Eso vendría a ser la propiedad intelectual. Cualquier creación que haya tenido una intervención humana, lo cual no cubre, ahorita vamos a ver, no cubre como tal la conceptualización de la idea, sino llevar esa idea a una obra que finalmente sea tangible. Por ejemplo, pues acá ya se divide, esa propiedad intelectual la podemos dividir en dos dimensiones, una propiedad industrial y lo que conocemos como derechos de autor. Dentro de esta propiedad industrial encontramos cosas como colores, procesos industriales, diseños de marca. Acá pongo unos ejemplos. Este rosado que vemos en la parte superior izquierda se llama rosado Barbie. Es un rosado que está patentado únicamente por la marca Mattel y no lo puede utilizar ninguna otra marca para fines comerciales. Esto es muy polémico porque, por ejemplo, Coca-Cola también tienen un rojo patentado a nombre de ellos. Por la ley internacional, uno no puede patentar un color primario. El rojo vendría a ser un color primario, con lo que argumenta Coca-Cola que ellos realmente su rojo es una mezcla de tres rojos distintos. Eh, Tenemos acá otro ejemplo, el Banta Black fue un caso muy famoso de una empresa que desarrolló un proceso por medio de unos tubos nanoquímicos que podían cubrir una superficie y se viera totalmente oscura. Un artista de apellido Kapoor, de la India creo que es él, compró los derechos para más poder ser la única persona en el mundo que pudiera utilizar este color en una obra artística. Eso pues generó pues mucha repudio por parte de la comunidad artística al estar literalmente patentando el color negro, este negro que se utiliza. La patente esta ahora realmente es en el proceso de esos microtubos con los que se cubría una superficie, pues quedaba suficientemente oscura que no reflejaba ninguna sombra. Entonces absorbe casi que el 99 punto algo por ciento de la luz. Ese fue otro de los polémicas con los derechos de autor. Una más reciente y más local, también con el tema del diseño industrial, es el tema que pasó entre las licoreras. La licorera de Caldas demandó a la licorera de Antioquia, la FLAM, porque argumentaban que el empaque era muy parecido en los dos aguardientes. Entonces pidieron que se hiciera cambios en la imagen de esta botella para que el público pues, no los confundiera entre los dos. Esto vendría a ser la dimensión de la propiedad industrial. Cuando hablamos de los derechos de autor, estamos hablando de obras artísticas, escritas, literarias, de software o bases de datos. Por ejemplo,
a la historia de Superman. Acá, por ejemplo, lo pongo en el logo. Superman en el 2029, 2030 va a entrar a ser de dominio público. Cuando eso suceda, el personaje y su historia de fondo entrarían a ser de dominio, pero su logo de marca, el S de Superman que iría en el pecho, está registrada como propiedad industrial. Entonces no entraría a ser parte del dominio público. Entraría el personaje, pero no entraría el logo. Hay obras, pues acá pongo de ejemplo El Príncipe, que pues, ya son de dominio público, pero también una obra pues, literaria es parte de los derechos de autor, o un software, porque también vendría a ser material escrito. Entonces es cubierto también como por derechos de autor, como si se escribiera un libro o se produjese una película. La cuestión de la hora de proteger los derechos, pues uno tiene dos dimensiones, la dimensión moral y la dimensión patrimonial. Los derechos morales son aquellos derechos que nos convierten en los padres de la obra. Esos son derechos inalienables. Nosotros no podemos el día de mañana que nos retiren la autoría de una obra. Y están los derechos patrimoniales, que son los derechos de distribución, bueno, ahorita los vemos un poquito más adelante, pero son toda la parte conexa a la parte económica de cómo puedo yo explotar mi obra. Esos derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, si son, se pueden ceder a que una empresa o un particular los explote, que no sea el autor original de la obra. ¿Qué se puede a la obra, qué se puede como tal patentar o registrar como una obra con derechos de autor? Se puede registrar no la idea, sino la concepción de la obra, la expresión de esta idea. Si dos personas tienen una idea sobre una historia que va a ir de detectives, no puede llegar la persona a registrar esta idea sobre que no, yo voy a escribir una historia sobre tal cosa. Lo que pide la ley es que sea una obra ya tangible, escrita, porque la diferencia es en las manera de plasmar la idea más allá que de la idea original. Acá hay un caso muy interesante con The Murder Puppets, de Happy Time Murder. Es una película americana eh, de detectives con un lenguaje más adulto que coge una estética muy parecida a lo de los Muppets. Los Muppets, Plaza Sésamo y la empresa que está detrás de esta marca, pues ellos vigilan mucho su identidad corporativa porque intentan mantener pues, una imagen muy bien frente a los niños. Entonces ellos decían que con esta publicidad, los títeres ser tan parecidos a los de ellos, podían incurrir en que una persona los confundiera y pensaran que ellos eran parte de la franquicia original de la obra. Finalmente, pues el juez que tomó este caso en Estados Unidos falló a favor de la película de Happy Time Murders, diciendo que pues no se puede como tal patentar una idea de que todas las películas entonces que tendrían que ver con títeres fueran propiedad de esa compañía. No se puede como tal patentar una estética, sino la manera como se lleva esta obra acá, una obra como tal, un ente, una entidad. Cosas que no se pueden patentar, no se pueden patentar seres vivos, lo cual es hasta muy paradójico, pues porque hay muchas empresas como Monsanto que tienen patentadas semillas. Ellos lo que patentan finalmente es el código que están escribiendo genéticamente y pues lo protegen a partir de que dicen que no se puede utilizar la semilla para después reproducirla, pero estarían haciendo pues al mismo tiempo un tema que está mucho en debate, porque si en efecto es un ser vivo la semilla y la están privatizando, monopolizando. No se puede un método científico, un método matemático, eh, una receta, por ejemplo aquí con el tema de KFC no se puede patentar una receta, de ahí el mito de la Coca-Cola y su receta secreta. Una empresa, si tiene una receta, pues tiene que tenerla bajo esas condiciones, porque técnicamente si se enterase uno de la receta como es y no se tiene un contrato firmado de confidencialidad, no hay ninguna ley que prohíba uno
difundir o reproducir dicha receta. El tema está es en la marca. Si se supiera, por ejemplo, la receta de Coca-Cola, se podría reproducir Coca-Cola, pero no se podría reproducir el logo de Coca-Cola, se podría vender bajo otro nombre. Otro de los temas que no se puede patentar es el de la moda, aunque también aquí hay varios vacíos legales, porque sí, al ser diseño industrial, digamos, cierto tipo de suela que fuera especial, eh, podría estar patentado para que una empresa específica eh, fuera la única que pudiera producirlo. Pero más allá, un diseño, una forma de moda no es un objeto que se pueda registrar bajo derechos de autor. ¿Cómo se rige la ley? Entonces, todo este tema de propiedad intelectual y derechos de autor, aquí, por ejemplo, en Colombia. Lo primero es que en la Constitución colombiana, en el artículo 61, se establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. A partir de ahí, pues, hay una serie de leyes de las que se alimenta la Constitución para poder establecer los puntos y los derroteros a seguir en cuanto a la ley. La más vieja es del 44, la más reciente es del 2018, que establece cuáles son los derechos conexos. Es muy particular el sentido de que la ley en los últimos, pues ha sido muy poco actualizada en el último tiempo. Todavía hay cosas que hemos pasado al 44, al 82, al 93, al 2018. Y en todos esos lapsos de tiempo han habido dinámicas sociales que han cambiado, dinámicas de nuevas tecnologías, la parte digital, ya estamos entrando con temas de inteligencia artificial y todo esto aquí para atrás está todavía muy vagamente legislado. Según la ley 44.93, se puede inscribir dentro del registro nacional aquellas obras literarias, científicas y artísticas, los actos en virtud de los cuales se enajene el derecho de autor, los fonogramas y los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas. Y esas son las personas que pueden llegar a registrar una obra, un escrito, un trabajo de investigación científico, una obra de arte, alguien que esté conexo a estas obras, por ejemplo, en el caso audiovisual, un productor conexo a las obras, el fonograma, que más adelante vamos a ver, que es la pieza como tal que se graba. Esto es un recurso que viene de las grabaciones de audio, pero se aplica a cualquier elemento grabado. Y los poderes generales otorgados a personas naturales, cuando ya empresas o productores que tienen derechos comerciales, patrimoniales sobre una obra artística. Según la ley 1915, en todo proceso relativo al derecho de autor y ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimos o equivalentes hayan divulgado la obra será el titular de los derechos de autor. Esta lo que nos establece es que la primera vez que una obra se publique, eh, ya sea por entendido que es de autoría de esta persona. ¿Cómo así? Si se escribe una poesía, por ejemplo, se publica en redes sociales, eh, ya el mero hecho de ese hecho público y uno poder demostrar que fue la primera persona que lo publicó, ya estaría amparado sin tener que haber pasado por un registro frente al ministerio. Y el último, pues sería el decreto del 2002, bueno, un poquito después en el 2018, pero este establece es que la OMPI, que es la Organización Mundial de Protección de Derechos de Autor, eh, vuelve a actualizar las leyes que se traían de principios del siglo XX, empezaron después del Acuerdo de Berna, y Colombia se rige bajo estos principios. ¿Cómo así? Colombia no tiene una legislación propia de los colombianos o los mismos latinoamericanos no tenemos una legislación propia, sino que nos basamos en los acuerdos internacionales que vamos adquiriendo. Muchos de esos acuerdos, pues influenciados por lobistas de países que tienen una industria que maneja la propiedad intelectual que es bastante poderosa, por ejemplo, países como México o como Estados Unidos.
en los que hay derechos de autor que se vencen a los 95 hasta después de 100 años. Bueno, esa vendría a ser la propiedad intelectual y sus dimensiones, como derechos de autor o la propiedad industrial. Ya la manera como se explote esta obra sería el tema de las licencias, cómo se concede permiso a otras personas para que puedan hacer uso de esta información. La más conocida es el copyright, que no sé, normalmente, digamos, en un video en YouTube o las marcas, uno ve después del nombre que está con la C. Significa que es una marca registrada, copyright, bajo la licencia de copyright. Esta le otorga pues el derecho exclusivo a una persona para poderla copiar, distribuir, adaptar, exhibir o producir obras creativas. Generalmente limitada pues por un tiempo bajo el contrato. Mm, es como lo que normalmente se manejaría en la industria. Alguien necesita utilizar una canción en una película, contacta con la empresa propietaria de los derechos de esta obra, eh, pagan según el recurso que van a utilizar, el tiempo, cómo lo van a adaptar, cómo lo van a exhibir, y se da por una cantidad de tiempo. Se va a utilizar solamente una vez en la obra o es para un concierto, se puede utilizar X veces esa canción. Entonces es la licencia pues más utilizada en el mercado, que la conocemos como copyright. Eh, Como hemos visto, pues el copyright nos da tanto derechos morales como derechos de explotación. Los morales son inalienables, esto no se le puede retirar a una persona. Y los de explotación, que son derechos para reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y transformarla. Pero hay muchos otros tipos de licencias que parten de esta, que son contestatarias a estas nuevas tecnologías digitales que no necesariamente están influenciadas por estos grupos de poder que manejan la propiedad intelectual. Está lo que se conoce como el fair use, uso justo, que es una jurisprudencia o una manera de ver las cosas desde el sistema legal anglosajón, que lo que nos dice es que el uso de una obra eh, puede ser la piratería bien, o sea, no necesariamente es un acto ilegal o malo, dependiendo del uso que se le dé a esto. No es que una persona simplemente copie una película y se argumente que está bajo el fair use, no. Es, por ejemplo, este es un caso de una película que ejemplifica muy bien esto. Esta película, este film no fue rankeado, se llama así en español. Es una película que hace una crítica a la Motion Picture Association, que es la asociación que clasifica las películas, que dice si esta película es para mayores de 18, es una película para toda la familia, esta es una película con tales y tales condiciones. Esta película tuvo un problema muy grande y es que necesitaban para poder realizar el documental escenas de otras películas para poder ejemplificar durante el montaje. El director de la película se contactó con los dueños de los clips y pues los intentó comprar, pero la empresa les avisó que no tenían, mm, la empresa pues les avisó que no había derecho, no podían, que si las utilizaban no podían hacer una crítica directa a la empresa, era una cláusula que tenía el hecho de usted comprar la película. Compraba un pedazo, lo puede utilizar dentro de su cinta, pero usted se comprometía a no hacer un comentario negativo frente a la Asociación de Cine Americana. Entonces, pues la única solución que ellos encontraron fue a través del fair use, que se los validó un juez en el que podían tomar.
las partes de esta obra, hacer una donación simbólica, pues para que el autor original no se viera perjudicado, pero pues podían utilizarla sin el consentimiento oficial del propietario de los derechos. Normalmente lo que los jueces se fijan cuando hay pues un tema relacionado con el fair use, con el uso libre, uso justo, son cosas como que si tiene un fin de lucro, hay un fin de lucro o no hay un fin comercial, es para uso educativo informativo, qué tan grande es la porción del tamaño que se está utilizando, por ejemplo, en este caso era simplemente una cosa ilustrativa, el efecto de ese uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido, pues la idea es como que el autor no pierda esos derechos morales y pues también se toman cosas como el contexto en el que es utilizado, la explotación que se le da al mismo producto. Otro caso muy parecido es el de la parodia. La parodia también tiene un tema de uso justo, siempre y cuando sí se logra argumentar que es una parodia, que no vaya más, va más allá de solamente el chiste. Acá les quería como traer el ejemplo de la película Scream del 2000, de 1997 creo que es. Eh, la película original es una película de terror de comedia. Entonces, cuando se hizo Scary Movie, que se hizo a principios del 2000, quisieron pues hacer la parodia, tenían que pasar de una película que ya era de por sí una comedia que se estaba burlando de los clichés del género y convertirse en una película que más allá de burlarse de los clichés del género se estaba burlando era de la misma película. Esa es la diferencia como entre la parodia y entre la parodia y ya pues una película de comedia. Eh, Muy particular porque originalmente incluso la máscara que utilizaron para Scream no es una máscara con derechos de autor, es una máscara que se había puesto muy de moda por ese tiempo. Una empresa, una persona había sacado un tutorial de cómo hacer una máscara casera como con materiales que todo el mundo tenía. Luego, una empresa americana utilizó este tutorial y empezó a sacar una serie de máscaras, pues ya un poquito más pulidas, y el director de la película, buscando una máscara que le gustara para su película, se encontró con estas máscaras de hule que estaba vendiendo la empresa y pues le pareció tan genérico y tan común que la quiso utilizar como el cliché de su película, lo cual después parodia Scary Movie con una máscara más cómica que se burla de la original. Eh, La primera máscara simplemente quería burlarse del cliché dentro del cine, y pues la segunda máscara era un mismo chiste que referenciaba a la franquicia original. Es un tema que se vuelve como con bastantes grises y esas son las cosas que miran los jueces a la hora de tomar en cuenta si pues algo utilizó un uso justo de la información o si es un plagio. La otra posición que se puede tomar en una licencia es el copyleft, que ya vendría a ser lo opuesto al copyright. O sea, el copyright tiene su, digámoslo, como este salvoconducto que se puede utilizar, que es el uso justo, pero también tenemos la contraposición al copyright, que es el copyleft. El copyleft lo que busca es que una obra pues sigue conservándose los derechos patrimoniales o los derechos morales sobre ella, pero los derechos patrimoniales serían libres, con la condición de que si esta obra es modificada o si hace una consecuente obra después, pasaría a ser una obra también de dominio público, digámoslo de alguna manera. Es una licencia pues con unas ideas como más abiertas, más que tienden a lo que hoy en día se busca con Internet. De aquí nacen corrientes exactamente como el open source. El open source es ese movimiento de software que pues, no necesariamente es gratuito, pero que la idea es que sea tan abierto para que sea fácilmente accesible para muchas personas. El más común, más utilizado, más mencionado es Linux, el sistema operativo que es de uso abierto, muy fácil de modificar
y lo puede utilizar cualquier persona en el mundo. Otro ejemplo es, hay unas versiones de Android que Google libera para que en países que así no tengan relaciones comerciales con Estados Unidos, pues tienen acceso a estos sistemas operativos ligeros y que pueden prestarles una función. Eh, tenemos la licencia pues ya de dominio público, que es cuando una obra se le vence el tiempo de, el tiempo de protección de sus derechos, pasa a entrar a dominio público en el que cualquier persona puede hacer una adaptación o explotar de alguna manera esta obra. Un ejemplo podría ser un libro antiguo, no sé, la Odisea, no tiene derechos de autor como tal historia. Uno podría volver a escribirla, hacer una adaptación, contarla de manera distinta, sin tener que pagar derechos a ninguna institución o persona. Pero ya el tema ahí estaría en el en la traducción. La traducción también, al ser un escrito, está protegida por derechos. Pero el traductor no tendría que pagar unos derechos iniciales de la obra, sino que entraría como una obra nueva al registro. No pues que él fuera exactamente la persona pues que acaba de escribir la obra original, sino que hizo una traducción de dicha obra. Acá tenemos un mapa muy interesante en el que vemos en el mundo cómo son los diferentes tiempos de que se venzan los derechos de autor. Colombia está por sobre los 80 años, solamente superado por México. Acá hay un error porque Estados Unidos no es de 70 años, Estados Unidos creo que está también por sobre los 90 años después de la muerte del autor. Hay ya varias obras, no sé, por ejemplo, en Argentina, al día de hoy la obra ya de Carlos Gardel pasó a estar libre de derecho de autor. La cuestión que uno tendría que revisar ahí es quién era el propietario del fonograma. Si el propietario del fonograma fue el que murió hace 80 años, como podría haber sido el propietario en ese momento Gardel de algunos de los fonogramas, o si por alguna razón el fonograma no quedó bajo derechos de esta persona, sino de otro autor. Eh, bueno, acá hay un ejemplo de cómo entran las figuras a dominio público. El tema de Mickey Mouse, que entró el año pasado a formar parte de dominio público. La cuestión es que a Disney le tocó hacer una campaña muy grande a nivel internacional en el que concientizaba a las personas de cuál tenía que ser el uso de este personaje. Como han habido diferentes momentos, diferentes Mickey Mouse a través de la historia, el Mickey Mouse que entró en dominio público es el que se dibujó en 1928. Ya hoy estaría en dominio público el del 29, que tiene un poquito más de detalles. Steve Boat, creo que se llama Willie Steve Boat, era el corto original que plantea Walt Disney en el que aparece Mickey Mouse. Ese es el personaje que ya al día de hoy entraría a estar de dominio público. Si yo hiciera un personaje que tuviera esas características en blanco y negro, unos ojos así grandes como toda la pupila, nadie podría reclamar por el uso de este personaje. Pero si yo le pusiera los pantalones rojos, por ejemplo, que no es una característica del personaje, sino hasta mucho tiempo después, sí sería susceptible de una demanda de derechos de autor. Ese fue el caso de apenas salió Mickey a dominio público, se sacó esta película que se llama Mickey Mouse Trap, la trampa del ratón. Una película de terror basada pues en el personaje de Mickey. Lo que hicieron los directores de esa película es que cogieron todas las referencias que estuvieran en el corto original y pues lo llevaron al personaje. Incluso pues hay varios temas como que se podría pasar por parodia, el tema de los pantalones rojos o ciertas similitudes. La cuestión es hasta qué punto no se está perjudicando
la imagen de la marca más allá del hecho que haya ocurrido en el año 29. El 29 para allá no hay ningún reclamo, pero una marca podría reclamar por una parodia en una fecha posterior. Ese es el tema de el dominio público. Cuando una obra entra en dominio público, pasa ya a ser susceptible de cualquier modificación sin que el titular o la empresa que haya sido la titular pueda hacer algún reclamo. Y pues las últimas licencias que son las Creative Commons. Las Creative Commons son una serie de licencias que autorizan eh, los derechos patrimoniales de la obra de diferentes maneras dependiendo de los deseos del autor de la obra. ¿Cómo así? Tenemos varios niveles. En la Creative Commons se establecen 4 términos o condiciones que serían atribuir, no modificar, que se haga bajo la misma licencia y que no se puede comercializar. Ya es la combinación de estos 4 términos y condiciones que nos plantea los diferentes niveles en los que una obra se puede registrar. Lo que yo primero puedo pedir en mi obra con Creative Commons es que simplemente se me atribuya. Cogen mi obra y puedes venderla, puedes cambiar algo, puedes cambiar la licencia y ganar con eso dinero o que nadie más gane dinero después de eso, pero tienes que darme a mí el crédito por haber hecho la obra original. Luego está no modificar y atribuir, no, misma licencia y atribuir. Aquí estás poniéndole la condición a la persona de que puede atribuir la obra, que te la atribuya a ti, pero no puede cambiar las condiciones, no puede poner otra cláusula de no comercializar, no puede, sino que tiene que hacerlo justamente con el segundo nivel de la licencia. Tenemos el tercer nivel que sería atribuir y no comercializar. Me agradeces a mí por haber hecho la obra, pero no puedes vender el producto que tú hagas, sino que tienes que también comercializarlo de manera libre. El cuarto nivel que sería atribuir y no modificar. Puedes coger mi obra completa, pero la idea es que no la modifiques. La utilizar para un audiovisual, puedes coger la canción, pero no la ralentices, no hagas una modificación propia en la obra. El quinto nivel sería atribuir, no comercializar y utilizar la misma licencia. Y el sexto nivel es atribuir, no comercializar y no modificar la obra. Bueno, la cuestión es, todas estas licencias, toda esta manera, todos estos temas de leyes, ¿en qué partes del mundo aplican? Este es el convenio de Berna que fue firmado a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, en la que se establecen cuáles van a ser la, los parámetros para los derechos de autor que se iban a desarrollar un poco más adelante en el siglo XX. Ahorita que vemos un poquito de historia, profundizo un poquito más ahí. Como podemos ver, casi todos los países a nivel mundial son firmantes del Convenio de Berna, o sea que reconocen que hay una propiedad intelectual dentro de una obra creada por un ser humano. Y este es el último tratado firmado, el de la OMPI, que fue ratificado a principios del siglo XX y de la que establece los últimos lineamientos de cuáles son los derechos conexos, cómo se tiene que reclamar una obra que haya sido violentada por derechos de autor, muy particular, que toda esa sí es mucho menos firmada que otros países que los que firmaron el convenio de Berna. También podemos ver que en este caso también los países que son grandes productores de propiedad intelectual, como la Unión Europea pues, en su conjunto, Estados Unidos, México, están dentro del tratado, incluso países que tienen problemas grandes de piratería como la China también están dentro de dicho tratado. ¿Qué dice el tratado de Berna, que es muy interesante? ¿Cómo podemos saber que algo es piratería o no es un uso justo? ¿O cómo podemos determinar que la piratería sí se está aplicando de manera
legítima, digámoslo así, entre muchas comillas. Pues lo primero es que establece el acuerdo, ese acuerdo, pues que los países miembros van a inscribir las limitaciones y excepciones del derecho, o sea, cuáles son los casos en los que no se aplicaría una violación de los derechos de autor. Entonces, autores, valga la redundancia, como Hugenholtz y Okediji, formulan 3 pasos a seguir por los cuales se puede saber si un uso es justo de una licencia. Lo primero es las limitaciones y excepciones no pueden ser demasiado amplias. No es que cualquier persona, como les decía ahorita, coja una película, la copie y ya está haciendo como tal uso justo, ¿no? Hay casos muy concretos que no se puede hacer nada más allá, pero se tiene que hacer dicho acto, como en el caso del documental, y que el único recurso es pasar por la violación de los derechos de autor. Lo segundo es las limitaciones y excepciones. No pueden privar a los titulares del derecho de una fuente real o potencial de ingresos que sea sustancial. Eh, el problema el delito dentro de la piratería es cuando hay un factor económico, un capital económico que medie por medio. Eh, Privar a los titulares de la obra de sus derechos patrimoniales es lo que ya cometería un delito. Por eso, en el caso que les había puesto de ejemplo, el autor finalmente una retribución económica de alguna manera a los usuarios, a los propietarios del material, así estos no lo pudieran autorizar a utilizar ese material por el tema de que no puedan hacer con él una crítica a la misma empresa. Y lo último es las limitaciones, excepciones no pueden causar un daño desproporcionado a los titulares de derechos. Es un tema de se mide si realmente con lo que se está formulando hay un daño. Es como preguntarse si... Eh, Hubo un caso también acá que me acuerdo, una película de Adam Sandler, Grocery Man, El hombre de las verduras, creo que se llama en español. Esta película le fue muy mal, era una película financiada por Netflix. La película no tuvo las vistas que quisieron y parece que perdieron mucha plata con la filmación. El plan legal que resultaron objetando fue utilizar abogados para demandar las empresas de conexión de Internet que revelaran sitios en los que IPs que hubieran conectado sitios donde la película se podía haber descargado y en base a eso hicieron una serie de demandas. Muchas de estas demandas se solucionaron fue por fuera de los tribunales, ninguna en los tribunales, y se llegaron a acuerdos de pagos de 2.000, 3.000, $4.000. La cuestión ahí es que muy difícilmente esta empresa audiovisual, propietaria de esa película, hubiera podido ganar en tribunales esa demanda, porque por exactamente ese tercer punto que sería un daño desproporcionado a los titulares de los derechos. Y es una pregunta que es muy mencionada en los círculos de que estudian la piratería, y es si finalmente hay un daño económico en el hecho de haber consumido de manera ilegítima el material. No es muy claro si una empresa realmente está perdiendo dinero porque alguien consuma el producto por fuera de los canales que están autorizados. Ciertamente están dejando de percibir un ingreso que podrían haber tenido, pero de ahí a saber si eso hubiera sido viable, porque pues muy posiblemente la persona no hubiera tenido el recurso o así lo hubiera tenido, no hubiera estado, por ejemplo, interesada en haber aportado el recurso. Entonces, lo que se sopesa es entre ese daño causado a la empresa y si no hay un daño. No va a ser lo mismo una condena a una persona que hubiera ganado un montón de dinero a partir del contrabando de películas a lo que les contaba, una persona que descargó esta película. Pero bueno, eso ya es todo el tema de propiedad intelectual, licencias, es como temas muy legales, pero uno como lo aterriza realmente en un tema más de antropología, de historia, de ver cómo nos conectamos con eso pues desde lo social.
Y es muy interesante porque este tema de los derechos de autor es un tema social, ahí tiene toda la razón el constructivismo, es un tema construido en menos de 200, 300 años. Incluso los derechos de autor como los entendemos hoy, para el siglo XIX no tendrían el mismo sentido. Eh, Así como un recuento muy rápido de la historia, se podría comenzar con en la antigüedad, por ejemplo, el autor de la obra no era tan importante. Los egipcios, eh, sus artistas no firmaban las obras como tales, más bien poco las obras artísticas de los egipcios que están firmadas. Algunos arquitectos muy famosos, como el primero que hizo la primera pirámide, que se terminan convirtiendo como en casi semidioses, pero el artista, el artesano del día a día que pintaba, que hacía unas decoraciones con gran destreza, no era susceptible de firmar y de ser reconocido después por su obra. En la antigüedad no era esto lo que importaba. Incluso los escritores griegos y romanos lo que se fijaban como tal era que su obra no se le atribuyera a ellos, obra que ellos no hubieran escrito, más allá de que alguien estuviera copiando como tal la obra de ellos. Ellos veían eso como algo natural que no podían controlar. Tenían una persona a la que primero le vendían la primera edición del libro, el primer manuscrito, y esa persona la pueda vender en caliente, pero pues tarde que temprano otra persona iba a comprar una copia del manuscrito y también iba a tener un taller copista y a seguir repudiendo la obra. Entonces no se preocupaban tanto por ese tema. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió que llegó el Renacimiento, cambian un montón de cosas en el pensamiento humano. Después de la Edad Media se empiezan a agrupar los dos grupos, se empiezan a agrupar las profesiones en logias, en gremios, se conforman en unos círculos de poder cada vez mucho más poderosos. Y pues llegamos a un caso muy particular en la imprenta, porque convertimos un oficio mecánico, un oficio que era para muy poco, un oficio para muy pocos, que era el oficio copista, en un oficio mecánico que se puede hacer desde la casa. Muchas personas tenían sus imprentas y simplemente tenían los moldes para las rotativas y los iban cambiando e imprimían ese negocio. Al principio muy vinculado con el mismo negocio del librero, que vende e imprime directamente en su casa. Eh, el tema de la piratería siempre va a estar relacionado, más allá de lo económico, con la accesibilidad. Por este tiempo que empieza pues a conformarse estos grupos de poder, pasan cosas como el tema de Mozart, una partitura que se llama Miserere, que era una partitura que solamente se tocaba en un lugar en el mundo. En la Capilla Sixtina se tocaba y nadie conocía la partitura de esta obra. Mozart, siendo joven, viajó a Roma, escuchó la partitura y como él tenía oído absoluto, se la aprendió de memoria. La cogió, la plasmó en papel y la volvió a reproducir. El Papa, al enterarse de esto, lo que hizo fue felicitarlo porque le pareció una proeza muy grande. Eso podríamos decir que fue uno de los primeros casos de piratería. Eso empieza pues a sumarse con estos grupos de poder que quieren tener un control sobre su obra. Entonces, para cuando entramos en el siglo XVIII, tenemos una revolución muy importante en Inglaterra. Esta es la que se conoce como la Revolución Británica. Es una época en la que tienen unos cambios muy bruscos de reyes, pasan entre Enrique VIII, que había fundado la iglesia anglicana, reyes que estaban del lado de los protestantes puritanos, creo que eran, y otra parte que estaban del lado una reina que era propiamente católica. Tienen esta guerra, los círculos de poder pues ya estaban establecidos y
al salir tienen una discusión sobre los monopolios. Tal como lo veían los protestantes ingleses, los monopolios eran un tema del Papa, católicos, porque pues, lo referenciaban con que el Papa había autorizado en América el desembarco de solamente españoles y portugueses, pero había dejado por fuera al resto de Europa, Francia, Inglaterra. Entonces ellos consideraban que monopolios de que solamente unas cuantas personas podían entrar dentro del juego, pues era algo más tirado hacia el Papa. Ya para entonces, los impresores de esa imprenta, de esos talleres, ya tenían demasiado poder y se habían conformado dentro de un gremio que empezó con lo primero que podríamos conocer como Estatuto de la Reina Ana. Empezaron a anotar en un libro quién era el que estaba autorizado para imprimir tal o cual libro. Funcionaban como una especie de cártel eh, que buscaba que no pudieran entrar a competir dentro del mercado otros libreros. El estatuto pues, de la Reina Ana, al terminar esa guerra civil que hubo en Inglaterra, tienen que imprimir el nuevo Código Penal. Pero al imprimir el nuevo Código Penal que estaban produciendo, pues lo más indicados hubieran sido este grupo de libreros que ya tenían todo el peso y, pues, y todos los implementos que se necesitarían para poder imprimir eh, toda esta cantidad de libros y poder redactar un buen manual que tuviera las nuevas leyes que se están dictando con la nueva monarquía. Pero la, finalmente lo que ocurrió fue que otra parte interesada en ese proceso demandó argumentando que eso sería un monopolio, entregarle ese contrato, estas impresiones, sería entregarle todo el poder a esta persona. Entonces él contraargumentó, hubieron unos líos legales, termina cayendo este primer gremio de libreros impresores, pero lo importante ahí es que queda el precedente de lo que luego vamos a convertir en el copyright. Eso después va a evolucionar, vamos a llegar a principios del siglo XX eh, con el convenio de Berna, y ya es hasta la Primera Guerra Mundial en la que finalmente eh, se- caen pues los imperios, y lo normal es cuando un imperio como el otomano, como el austrohúngaro, cae, es que los ganadores se reparten las propiedades. Pero Estados Unidos, incluso pues propiedades como, se tienen en cuenta propiedades intelectuales, secretos industriales, todo eso se los llevan como botín de guerra. Pero Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial propuso que para poder empezar desde cero con el convenio de Berna, pues la idea fuera que todas las partes involucradas, ganadores y perdedores, empezaran desde cero. Entonces empezó como si los derechos de autor de ahí para atrás no hubieran existido, y se comenzó con el copyright tal y como lo conocemos hoy en día. Eso es a principios del siglo XX. Y de ahí podemos hacer un salto muy grande de todo el siglo XX hasta la Internet, que volvió a cambiar y redefinir todos estos procesos de, de qué son los derechos de autor. Eh, de todo este tema de la historia, a mí lo que me parece más relevante es desmitificar algo. Realmente los derechos de autor no protegen como tal al artista, sino la empresa que distribuye al artista. Eh, los derechos de autor no empezaron para proteger al escritor, pues el escritor nunca estuvo interesado en un principio por esto, sino más bien para poder proteger el negocio de poder imprimir y que no se tenga una competencia directa, que no permita tener controles de calidad. La ley colombiana establece cuando la protección de un fonograma o una interpretación o ejecución fija en un fonograma, pero ¿qué es un fonograma? Un fonograma, que también se les había mencionado ahora, es lo que cubre una obra, sería esta invención que se inventó a principios del siglo XX, después de que volvemos a comenzar todo
con este tratado de Berna y tomamos de nuevo los derechos de autor para volverlos digamos, de ordenar esa construcción social, se parte de la tecnología pues, que había en ese momento, que era el fonograma. El fonograma, inventado por Thomas Alva Edison, es un aparato por el cual le ponen aquí vemos unos cartuchitos, le ponen el cartucho y la persona habla por esa especie de bocina y queda grabado el sonido al otro lado. Y antes, cuando se grababa una canción o una pieza sonora, pues la manera más fácil de saber la obra estaría en este cartuchito, en el fonograma. Ese cartuchito guardaba la información y era la que se registraba. ¿Quién sería el titular real de esta obra? Pues sería la persona o el productor que grabó la obra, no el intérprete. El intérprete puede ser propietario de la letra, si él la escribió, puede ser propietario de la partitura, si él compuso la música, pero del proceso de grabación como tal termina siendo el, el productor. Eso es lo que son los derechos conexos a una obra artística. Pero pues nosotros hemos tenido una evolución muy grande desde ese cilindro de fonograma hasta el día de hoy. Ya en esos cambios han sido muy complejos y van cambiando cada vez el negocio totalmente. Tener esos cilindros de fonograma era la única manera de usted tener una copia. Era casi imposible usted poder tener una segunda copia, porque entonces tendría que haber sido que se robaba la original y pasaba por un proceso mucho más grande. Pero entonces, con base a pasando el tiempo, vamos entrando a sistemas primero análogos, cada vez más complejos en su funcionamiento, pero menos complejos en su distribución. Entonces tenemos el VHS, los cassettes de Betamax, de 8 milímetros. Llegamos a lo que es el CD, el DVD, los formatos digitales. Y entramos en el tema de la copia. Una de las cosas que protege el uso justo es si se puede tener una copia privada cuando se accede a un material. ¿Cómo así? Si yo alquilo un libro en la biblioteca, cojo este libro y lo empiezo a copiar yo a mano, pues como tal no hay una violación de los derechos de autor. Yo no me estoy atribuyendo la obra, ni estoy como tal vendiendo la obra. O sea, no estoy violentando ni derechos morales ni los derechos patrimoniales de la obra. Entonces se puede hacer una copia privada, porque solamente va a ser para mí. Lo único que pide la ley es que se acceda de manera correcta y legal a esta obra. Pero pues yo podría ir a una biblioteca, prestar la obra y ya estoy haciendo un acceso pues legal a la obra. Sería ilegal si pues la obra fuera privada, yo fuera, la robara, hiciera la copia. Pero pues si el autor hay una manera que me dio por medio y yo hago esta copia, no habría un problema técnico. La cuestión empieza cuando pues estamos hablando ya del tema digital, que empieza a enredar mucho, y vemos que cada vez es pues, mucho más sencillo copiar esta obra. El VHS, podían haber cogido una cinta y haberla copiado, pero cuando ya tenemos el DVD, un CD, pues esa información se puede copiar directamente desde la casa del usuario. Un usuario hace una copia, con solamente haber tenido en su momento un quemador de DVD. Iba, alquilaba la película en no sé, en ese momento se me olvidó el nombre de esa empresa, lo que antes era Blackbuster. Alquilaba película en Blackbuster y hacía la copia. Entonces empiezan a poner ciertas protecciones en estos CDs. Más o menos en los años 70 en adelante, las empresas de propiedad intelectual de Hollywood y entre otras industrias empiezan a hacer campañas bastante agresivas en contra de la piratería. Esa era la época en la que los VHS, por ejemplo, ponían el mensaje del FBI que advertía que piratear una película te puede llevar a la cárcel. Hacían ciertas
campañas de storytelling, en la que la historia que contaban era que los artistas se morían de hambre por el hecho de piratear una obra, lo cual más allá del marketing, de poder decir que no se piratee, pues realmente no tiene un estudio de fondo que sustente estas afirmaciones que dice que dicen las empresas propietarias de estos derechos. Y todo esto se complica aún más cuando ya tenemos finalmente acceso a el contenido de manera totalmente digital. Por ejemplo, el MP3 o un video MP4, que solamente un clic derecho, copiar y pegar. Ya tenemos una copia de la obra original. Y si esa obra otra persona me lo prestara, o sea, tuviera esa obra en una nube y la otra persona lo descargara, ahí lo que habría un acceso legítimo a la obra. Entonces, ¿dónde estaría ahí el problema? El problema ya estaría es en la página que sustenta la información, que fue lo que le pasó muchas veces a Pirate Bay o por lo que cerraron a Mega Upload. Porque como tal el hecho de que una persona le comparta una película a otra sin que haya una mediación económica capital entre las dos partes, no configura como tal un delito. El delito estaría en la venta de dicho material. El caso de Pirate Bay es muy interesante porque ellos, exactamente eso fue por lo que los terminaron alegando, ellos o empresas como Cuevana, al subir su contenido en redes sociales, en Internet, lo que buscaban era pasar la información, pero legalmente la demanda que les dieron era que ellos al albergar la información tendrían que haberla eliminado y no haberla albergado. Ya son temas pues, más legales y un poco más confusos. Y pues a esa evolución de los formatos físicos en los que nos comunicamos y estamos copiando dicha información, pues también tenemos la evolución de la Internet. Como la Internet cada vez nos permite más funciones, eh, socializamos mucho mejor, entonces pasamos de una Internet que es la web 1.0, que era una Internet más limitada, eh, que era más que todo solo texto, a ir una internet en la web 3.0 en la que ya teníamos, o en la 2.0 que ya teníamos acceso a videos, o en la 3.0 que cualquier persona puede buscar un video, una información en internet y ya te llega fácilmente por medio de los algoritmos. Estos cambios rápidos en la internet ha favorecido todo este tema de copismo. Pirate Bay, incluso esas empresas que los demandaban por el tema de derechos de autor, en algún momento les dijeron que es que ellos parecían una iglesia, la iglesia del copismo, le dijeron así, por estar todo el tiempo copiando. Entonces ellos en la sátira, pues en Suecia se podía registrar cualquier religión y registraron la religión del copismo. Y ese era pues un chiste en el sentido de que ellos, esas empresas decían que ellos parecían, al estar copiando y copiando y copiando una misma obra, pues parecían esclavos de estar copiando, del copismo. Por lo que desde la antropología yo clasificaría, aquí va un poco lo planteé mi anteproyecto para mi tema, para mi proyecto de doctorado, en cuatro grupos que hacen piratería, llamémoslos así, grupos informáticos que violan el copyright. El primer grupo es el contrabandistas. Los contrabandistas son esas personas que violentan los derechos de autor, pero con fines de lucro. Aquí estaría pues lo que la ley como tal tipifica como un delito, porque están violentando los derechos, no necesariamente morales, porque también podría haber plagio, pero están violentando derechos patrimoniales al estar vendiendo la obra y no dando a percibir beneficio de parte de los autores. Tenemos lo que es el WORES o escena WORES, que son esos piratas que presumen que aparte de consumir también están produciendo contenido, ¿cómo así? Eh, Hay en Estados Unidos algo que se llama la Words Scene,
que son estos piratas de alto nivel que están pendientes de incluso buscar películas que no han estado todavía sido estrenadas. Ellos roban estas películas muchas veces y las publican en foros para que salgan incluso antes de que estrenen. ¿Ellos qué ganan con eso? Ellos ganan lo que Pierre Bourdieu llama un capital simbólico. Mientras que la escena P2P, que vendría a ser las personas que descargan este contenido sin necesariamente estar prosumiendo, volviendo a montar más contenido, buscando series que estén en otros idiomas. Por ejemplo, si uno se pone a ver en ciertos grupos, en redes sociales como en Facebook, lo que hacen estos piratas es buscar un video, digamos, la mejor calidad del video está en inglés. Cogen la mejor calidad en inglés, pero luego se van y buscan una versión que tenga muy mal video, pero el audio lo tenga muy bueno, y lo suben, esos, y los mezclan y crean una nueva obra. Es la original, pues, pero están creándola, la están remixando, no sé, no existía una versión en buena calidad en español. Ellos están generando esta versión que ya puede existir en español, que si no fuera por esta prosumición no existiría. Ese sería el grupo Wars. Y el P2P, que serían las personas que solamente buscan el contenido, lo descargan, pero no necesariamente están haciendo una prosumisión. Y finalmente los piratas de streaming, que serían los piratas, ya sea de señales de eventos deportivos en vivo, películas, no buscan como tal compartir el archivo, sino reproducir la película. Hay una diferencia muy marcada con lo que ahorita hablábamos, mientras que los contrabandistas, Bores y P2P, lo que están haciendo es un acto de copia y distribución a otra persona. El de streaming lo que hace es un tema de exhibición de la obra, lo cual también ahí incluso se puede entrar a debatir muchas cosas, porque, por ejemplo, aunque ellos no ganan directamente dinero por esta distribución, pues sí tienen muchas veces sí, publicidades que les pueden generar ingresos, mientras que en la comunidad Wores estos ingresos son vistos hasta de mala manera, porque pues ellos lo que buscan es, es compartir ese capital simbólico del estatus que le da estar compartiendo. Ellos miran de mala manera el tema de la retribución económica. Por ejemplo, para el caso del streaming de los contrabandistas, ese no sería un problema. Y pues, como conclusión de todo este tema, primero que todo, la piratería no es un tema económico, es un tema de accesibilidad. Si podemos ver alrededor de la historia, cada vez que se ha hecho el tema de revisar el tema de la piratería, o a lo que apuntan las leyes y sus excepciones y los casos que han ocurrido, es más a un tema de poder acceder a un contenido, servicio o a una información, donde medida ya sea una motivación de un capital cultural o un capital simbólico. Ese capital simbólico puede ser el reconocimiento de yo haber publicado una película que nadie más ha publicado nunca, o la motivación del capital cultural de yo poder acceder a una información, a una formación en una película, que por, no sé, vivir en una parte de poco acceso a la internet, o una parte en la que yo no puedo ir a comprar esa película, no porque no tenga el recurso, sino porque no puedo acceder a ella eh, físicamente. Lo que se llama el abandon wars. El abandon wars son esos software o películas que ya no tienen acceso, no se pueden conseguir en plataformas, no se puede comprar de ninguna manera, y muchas veces sobreviven por exactamente la piratería. Y pues, como una conclusión, la copiabilidad es una limitación del derecho exclusivo de la ley que concede el autor y el propietario del contenido a hacer copias de ellos, que permite a una persona realizar una copia de una obra para uso privado y sin ánimo de lucro, siempre que haya tenido un acceso legítimo al original. Bueno, muchas gracias. Darme un espacito por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Juan Pablo, por acá por el chat hicieron 2 comentarios y hay una pregunta.
Bueno, algún día escuché que el real chiste de la parodia es que siempre está al borde del plagio cuando usted está hablando de ese tema. Y bueno, nos decían que en Estados Unidos los derechos son de 100 años. Y bueno, por acá la pregunta que nos hacen por el chat es que, bueno, ¿qué estrategias podemos emplear para sensibilizar a nuestros usuarios sobre la importancia de respetar los derechos de autor? Y bueno, nos dicen que excelente información. Bueno, buena pregunta. Estrategias para reforzar el tema de los derechos de autor. Eh, pues desde lo personal, a mí me surgió mucho es la duda sobre los derechos de autor a raíz de la clase de un profesor, Guillermo Suescún, en el Politécnico. Eh, no, a ver esos temas y que le hablen con esos ejemplos así, por ejemplo, lo que se encontraba al principio del mono. eh, Uno empieza como a ver que si hay un tema ya por atrás que puede ser muy delicado. Eh, yo creo que hay muchos mitos que se construyen alrededor de la piratería, eh, muchos mitos y temores de las personas. Yo creo que lo mejor o lo que yo he intentado con mis estudiantes es mostrarles esas alternativas que existen a los derechos de autor tradicionales. Por ejemplo, YouTube tiene una biblioteca con música para sus creadores, que está totalmente licenciada. No tiene que pagar por ella. Yo les digo, ¿no? ¿Para qué se va a arriesgar a que haga un video bien bacano, bien bueno, que se lo tumben porque está utilizando una canción que no puede utilizar, en vez de ir a buscar el material que tienes aquí, que te está incluso facilitando la misma plataforma? Eh, yo creo que es como hablar como con los estudiantes y mostrarles alternativas, más que sensibilizarlos, porque si no caemos en lo que hacían las empresas, de simplemente poner el video de no copies la película porque el FBI te van a ir a buscar, o, o esas estrategias, o no piratees porque va a morir de hambre el autor. Que finalmente, como yo les explicaba, son cosas como muy complicadas de uno ir a verificar. Yo creo que es más mostrarles a los estudiantes esas alternativas que ellos pueden acceder y que son la manera correcta. Lo que tal es más un tema de accesibilidad. Es como decir, la gente descargaba películas de canciones en internet y llegó Spotify y te vende un servicio bien barato. Y conozco mucha gente que dejó de descargar la música solamente por pagar Spotify, que te lo da por un buen precio y a fácil acceso. Entonces, darles esas alternativas de accesibilidad a los estudiantes para que tengan varias opciones. Juan Pablo, bueno, por redes sociales, los creadores de contenido, bueno, en el ámbito del marketing digital, hay como muchas libertades para crear. Pues uno ve, por ejemplo, clips, está como muy de moda los clips de películas, que incluso hay por ahí páginas donde uno puede descargar. Como lo decía usted, música, en Instagram, por ejemplo, hay una gran variedad de temas que uno puede utilizar. Em, Todos los creadores de contenido hacen pues como uso de esos recursos y es como una tendencia hoy en día que eso se dé y, y es como muy libre, no hay como restricciones respecto al uso de ese contenido. ¿Es así o bueno, de pronto como por redes sociales hay más libertad de uso? Bueno, todo eso que hay en las redes sociales como Instagram, como todo esto, ellos licencian esas canciones. O sea, finalmente el autor de la canción o la empresa que maneja los derechos de esas canciones están recibiendo eh, dinero por la reproducción que se hace de ellas. Es, como les explicaba, un tema de accesibilidad. Se le permite a la persona tener acceso a un contenido de manera lícita, las personas van a utilizarlo de manera lícita.
sea, las personas no acceden a algo de manera ilícita porque pretendan hacer simplemente el daño. Es como un tema de accesibilidad. Entonces, en esas plataformas, lo que finalmente hicieron para que la gente no estuviera pirateando la canción y subiéndola, que la descargara por fuera y luego subir un video allá, entonces lo que hicieron fue ofrecer la canción ellos mismos y retribuirle al artista con, no sé, 0.025, 0.0025 centavos por cada X cantidad de reproducciones. Entonces, sí, están licenciadas. Es eso, la empresa lo hace para que como usuarios nosotros podamos estar haciéndolo de manera correcta. Listo, por acá tenemos un comentario y bueno, nos dicen, el tema de derechos de autor no existiría si el negocio de las productoras no se viera amenazado. Y bueno, también tenemos otra pregunta. Bueno, nos preguntan que si es pertinente abordar el respeto hacia los demás como un enfoque clave para prevenir infracciones a los derechos de autor. Es a modo de pregunta. Okay, pues, el ciudadano obviamente tiene que respetar el trabajo del otro. Yo creo que el mayor respeto que se le puede al trabajo al otro es el hecho de, pues, de respetar los derechos morales. Ya el mayor respeto sería uno plagiar, uno decir que una obra es de uno, cuando realmente no lo es. Pensaría que pues ahí lo que mejor se podría observar es en el tema de esta película que es toda la demanda de los Muppets. Ellos pues iban en contra de cierta manera como de la imagen que quiere manejar los Muppets, de ser algo family friendly, pues ellos tenían como su estilo pues de que quería hacer una película como para un público mucho más mayor. Finalmente pues ellos desde la parodia pudieron argumentar que pues realmente incluso sacaron un lema así como que esto no es Sésamo, esto es Street. Como pues no somos Sésamo, sino que somos Street, somos calle. Esta frase pues fue muy pegajosa, finalmente fue la que con el juez argumentó como si es que ellos están diciendo que ellos no son Plaza Sésamo. Entonces podría también ver eso como como pues sí, como un irrespeto, como es que se lo están burlando, pero me parece más irrespetuoso que hubiera habido una censura de que no, es que porque entonces esos son los únicos que pueden hacer títeres por el estilo. Entonces yo creo que es parte y parte de respetar la obra original, pero también saber que hay que hacer una prosumisión para poder respetar la cultura. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Me entretuve bastante. Bueno, con toda la historia y bueno, también con todos esos ejemplos que nos hacen entender muy bien cómo son los procesos y bueno, agradecerle por este espacio. Esperamos que nos siga acompañando y bueno, a todas las personas que estuvieron el día de hoy, agradecerles por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, para Muchas gracias. recordarles. Bueno, Juan Pablo, generalmente, pues como una consulta que nos hacen es, bueno, sobre la presentación, usted entonces nos la compartirá. Sí, señora, se los envío a usted por WhatsApp. Listo, está bien, perfecto. Listo. Como siempre, la información, la grabación la publicaremos a través de la página de la mesa de bibliotecas. Aquí por el chat les voy a compartir el enlace. Incluso está en el formulario que ustedes diligenciaron para poder estar en este encuentro. Recordarles entonces el próximo que tendremos será el jueves 27 de febrero. Será sobre un taller de ortografía y redacción efectiva que también Unisabaneta, pues muy amablemente, nos impartirá. Será de 10 a 11:30 de la mañana. Entonces, los esperamos ese día.
Juan Pablo, mil gracias por este espacio. Y de verdad esperamos que nos siga acompañando el próximo semestre. Bien, Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y damos entonces por finalizado el encuentro.